tengo una placa cargada con carga positiva y tengo otra placa cargada con cargas negativas, ¿sí? Al ser dos cargas aparece un campo eléctrico simulado entre las placas que se representa con una E flechita. Si hay una distancia, diferencia delta X entre las dos placas, una distancia, y tenemos una carga Q en la X inicial de carga positiva, ¿qué pasa con esa carga respecto al otro campo? Existe una F, fuerza de atracción. Así es. ¿Qué es esa cosa? Bueno, esa carga o fuerza eléctrica es igual a Q por E. Q, carga por campo eléctrico. Si hay un conductor entre las dos placas, esta carga se va a ir de aquí para acá. Si entre las dos cargas aparece un desplazamiento, o sea, una fuerza que aparece, fuerza de desplazamiento, trabajo. Trabajo que es fuerza por desplazamiento de una carga. Ahora F, fuerza eléctrica, que es igual a la carga por el campo. Y el desplazamiento aquí es igual a final menos inicial, efectivamente. Si aplicamos propiedad distributiva, pues entonces esto se multiplica Q por E por XF por Q por E por X inicial. Ahora de aquí nos vamos al teorema trabajo-energía, que nos dice que el trabajo es el cambio de energía, una diferencia, como aquí, final menos inicial. Esto nos lleva al teorema del trabajo, que es una diferencia entre energías, una variación de energía, que se puede representar con sub E, que es Q por E por X, que se representa en unidades de joules, el valor de la carga por el campo eléctrico por el desplazamiento. Bien, ahora, ¿qué es el potencial eléctrico? Bueno, para pasar al potencial eléctrico tenemos que pasar primero por la energía. Ya sabemos qué es la energía, Q por E por X, la carga por el campo por el desplazamiento. Entonces, tenemos nuestras placas aquí. ¿Qué es la potencial eléctrica? Bueno, se representa con una V. Y V es igual a una diferencia, es igual a una razón entre E sub E y Q, que es nuestra energía eléctrica y la carga. Unidad de sistema internacional se representa por voltio, que es V, energía eléctrica por joules, la carga en coulombs. Ahora, ¿por qué se llama voltaje? ¿Por qué? Bueno, eso es gracias a nuestro señor Alejandro Josep Antonio Anastasio, que es este señor, se parece mucho, ya lo sé. El señor nació en 1745, murió en 1817. Él es de Italia. Bueno, él indagó la pila de Volta, trabajó con Galvani, anduvo indagando sobre qué pasaba con las patas de una rana, ¿no? Las ancas de rana. Regresemos por acá. El potencial eléctrico, que es joules sobre coulombs, ¿sí? El potencial eléctrico, a ver, espera, Q, volt, joule, tiene que ver con el desplazamiento, así es, de nuestras dos placas de la carga, la energía que hay de un lado de la carga al otro, que origina el desplazamiento. Entonces, a ver, si hay una carga en el positivo y negativo, existe una potencia que hace que lo empuje de un lado al otro. Entonces existe una potencia inicial contra una final, que es lo que hace una diferencia. La resta es el potencial eléctrico. Y pues, ¿qué es el voltaje? La diferencia de ese potencial eléctrico. Entonces, repito, existe una carga, existe un desplazamiento de aquí hacia acá. Aquí hay un potencial eléctrico, aquí hay otro potencial eléctrico. La diferencia de ese potencial eléctrico es el voltaje. ¿Qué es voltaje? Diferencia de potencial eléctrico. Entonces, ¿qué es el potencial eléctrico? Es la diferencia entre VF, el final, menos el inicial. Ahora, así es como se representa en un circuito el positivo y el negativo, las dos placas. Vamos a tomar las dos placas de hace rato, pero ahora las vamos a representar así con unas conexiones. ¿Esto qué es? Donde pues conectas cosas, ¿no? Aquí es donde enchufas. ¿Qué enchufas? Enchufas, el enchufador, el que tiene la patita más grande y la patita más pequeña, que está representado aquí a la izquierda. Ahí existe una diferencia de potencial eléctrico, a la cual era voltaje. Representado en un circuito, nuestra fuente de potencia, fuente de trabajo, que representa la cantidad de energía que se suministra para alimentar este bombillo por unidad de carga. Aquí nos vamos a la ley de Ohm: voltaje, potencia y resistencia. Recordemos que las unidades son voltajes, amperes y ohms. Ahora, por ejemplo, el cambio de energía son 120. Significa que la diferencia de energía suministra 120 joules al prender tu bombilla por cada un coulomb que fluye. Bueno, continuando con la exposición, a mí me tocó exponer el ejemplo 25.2, movimiento de un protón en un campo electrouniforme. Dice, un protón se libera desde el reposo en la punta A en un campo electrouniforme que tiene una magnitud de 8 por 10 a la 4 V sobre M, figura 25.6. El protón se somete a un desplazamiento de 0.50 metros al punto B en la dirección de encuentra la rapidez del protón después de completar el desplazamiento de 0.50. Aquí aparece la representación de
la figura 26 que dice un protón acelera de A a B, dirección del campo eléctrico. Esto se debe a que el protón, como es positivo, se atrae hacia lo negativo. Por los diferentes se atraen y por los iguales se repelen. Entonces lo que nos pide es nada más que encontrar la rapidez del protón después de completar el desplazamiento. Bueno, para ello usamos la ecuación para encontrar la diferencia de potencia entre el punto A y B. Es esta diferencia de potencia es igual a menos E integral de ds es igual a menos E, dando a resaltar un poquito más de lo que tenemos. Magnitud de 8 por 10 a la 4, más aparte el desplazamiento que es de 0.50 del punto B. Tenemos que del punto A te va hacia el punto B, ya que es donde está lo negativo. Se da a entender que la diferencia de voltaje es igual a menos la ED, que es igual a menos 8 por 10 a la 4, B multiplicamos por 0.50 metros, que es igual a menos 4 por 10 a la 4 volts. Ese es el resultado de nuestra operación, lo cual nos da la diferencia de potencia. Bueno, ahora la ecuación de la conservación de energía para el sistema aislado de la carga y el campo eléctrico, que es esta formulita, la podemos usar para seguir, la cual al momento de sustituir pues ya nos queda más o menos evaluada así, donde aquí dice que diferencia de K, en esta es al momento de que es inicial se hace 0 y en esta pues queda normal porque pues ya es la final, y esta pues se acomoda. Sustituir la rapidez final del protón, o sea, para ya sacar la velocidad como está, y nos va a quedar en un término de velocidad es igual a la raíz de menos 12 diferencia de potencia sobre la distancia. En este caso, bueno, al momento de sustituir los valores, nos queda que la velocidad es igual a menos 2 por la E diferencia de potencia sobre M, que vendría siendo la medida, y nos queda un total de 2.8 por 10 a la 6 metros sobre segundos, y sería todo de este ejercicio. Espero que les haya ayudado. Bueno, ahora con lo dicho anterior de mi compañero haremos un ejemplo, aplicamos la fórmula que nos dijeron anteriormente. Encontrar la rapidez del protón después de completar el desplazamiento de 0.50 metros. Para guiarnos más o menos cómo tiene que ser el ejercicio, nos da una imagen que viene siendo prácticamente esta. Un protón acelera del punto A, que viene siendo esta parte, punto B, en la dirección del campo eléctrico. Y aquí, como prácticamente aquí están los positivos y aquí están los negativos, como dice que los positivos se repelen y los negativos se traen, entonces la partícula, como es positiva, va a ir hacia abajo, ya que es a lo negativo y la partícula es positiva. Entonces aquí tenemos el desplazamiento. Bueno, entonces usamos la ecuación anteriormente para encontrar la diferencia potencial entre los puntos A y el punto B, que es técnicamente esta fórmula de diferencia de potencia es igual al campo eléctrico integral del punto B hacia el punto A, y de ds es igual a la E. Sustituimos lo que viene siendo los valores en lo que viene siendo la ecuación, y entonces al momento de hacer esta multiplicación nos da lo que viene siendo menos 4.0 por 10 a 4. Bueno, con esto vamos a transcribir la ecuación a la de la conservación de la energía para así sacar lo que viene siendo la velocidad. Bueno, ahora la resolvemos o técnicamente despejamos que este es igual a 2.8 por 10 a la 6 sobre segundo. Y aquí tenemos. Hola, en este video voy a explicar un poco sobre los conceptos fundamentales de la electricidad. Voy a explicar sobre la diferencia de potencial y potencial eléctrico. Estos conceptos son muy importantes para entender cómo funciona la electricidad en el mundo tal cual como lo conocemos. Bien, en primera, el diferencial de potencial. La diferencia de potencial, también conocida como voltaje, que se representa con una letra V, es en pocas palabras la energía por unidad de carga que experimenta una partícula cargada al moverse en un campo eléctrico. Se piensa en ello como una fuerza que impulsa a los electrones a través de un circuito. Cuanto mayor sea la diferencia de potencial, más energía tienen estos electrones y por lo tanto más corriente eléctrica va a fluir. La diferencia de potencial se mide en voltios y se utiliza para describir la presión eléctrica, esta que está dentro de un circuito. Por ejemplo, una batería de 9 voltios tiene un diferencial de potencial de 9 voltios. Significa que va a empujar los electrones con esa potencia de 9 voltios. El potencial eléctrico, por otro lado, es a menudo denotado por la letra V.
por el letra V. O phi es un concepto relacionado pero ligeramente diferente. Este representa la energía potencial eléctrica por unidad de carga en un punto dado en un campo eléctrico. Piénsese el potencial eléctrico como la altura eléctrica en un campo eléctrico. Cuanto mayor sea el potencial eléctrico en un punto, más energía potencial eléctrica tiene una carga justo en ese lugar. Esas son las dos descripciones teóricas de diferencia de potencial y potencial eléctrico. En conclusión de estas dos, la diferencia de potencial es la fuerza motriz que impulsa a los electrones a través de un circuito que se mide en voltios. Y el potencial eléctrico, por otro lado, describe la energía potencial eléctrica por unidad de carga en un punto eléctrico. Se comprenden estos dos conceptos, o más bien comprender estos dos conceptos es fundamental para comprender cómo funciona la electricidad tal cual en nuestro mundo cotidiano.